por la cantidad de particularidades, seres, individuos que nos hemos venido a este valle y los que han nacido también. Y me parece que esas particularidades son tantas, son tan variables que hace que esto sea ingobernable. Escuchanos de lunes a viernes de 10 a 12 horas por FM GON 89.7. Bueno, las 11 de la mañana, 17 minutos. Seguimos aquí, siendo ingobernables por la 89.7 FM GON. Aquí metiéndonos en todos los rinconcitos de este valle de Tras la Sierra. Bueno, después de todo lo que ya nos pasó en una hora, horita y pico de programa, hoy es martes, señor Federico D'Angelo. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Todo bien. Me quedé pensando que el otro día con la Jose hablaban de los refranes, ¿no? Sí. Martes no te embarques, no te cases ni te embarques. Es verdad. ¿De dónde sale? No sé de dónde saldrá, pero bueno. Tendremos que buscar ahí. Sí, yo me reía porque, viste, con el asunto de que esto fuera una no columna, sí. Viste, uno prepara una cosa, viene con una idea, y ahí te tiro otro refrán, uno propone y Dios dispone. Claro. Y resulta que yo venía pensando en un tema que quería tocar, que tiene que ver un poco de dónde viene esta costumbre de pedir guita y siempre de ver cada vez más guita, que no sabemos para qué la piden ni a dónde va a parar. Y entonces resulta que vos me decís que es el día de la bicicleta. Digo, mira que con las vueltas de la vida, ¿no? La bicicleta financiera. Es verdad, Día Mundial de la Bicicleta. Por eso escuchamos en un momento a Yves Montand, León Gieco, el ángel de la bicicleta, sonaba hace un ratito, recién Los Mirlos, la bicicleta, alta copia. Impresionante. No, y además muy conmocionado porque venía para acá a la radio y realmente ante todo memoria, verdad y justicia por Santiago Aguilera, ¿no es cierto? Estamos a un tris de que se confirme el fallo. Bueno, ojalá que en este caso la justicia pueda actuar un poquito más velozmente que lo que nos acostumbra y que empecemos a pensar, entre otras cosas, justamente en eso, ¿viste? Como veo que hay otros países que están empezando a elegir a los jueces, ¿no? Porque resulta que los jueces son señores que nadie eligió. Son empleados de la... Claro, viste, que por herencia, a veces después el Congreso por ahí aprueba el pliego, pero no sabemos quiénes son los que imparten la justicia. Pero pará, entonces, ¿de dónde...? Ya esta no columna... ¿Viste? ¿De dónde? Entonces, ¿cómo es el tema del concepto de justicia? Porque digo, entonces vos decís justicia como si estuvieras pidiendo... No, pues, ¿este caso o en general, no? Pero en realidad estás pidiendo justicia a quién. Se puede descreer muy fácilmente de lo que es la justicia o por lo que, ¿no? Y la verdad que sí. Y ahí también vamos a tocar la historia de dónde viene la elección de los jueces y quiénes son estos señores que además están llenos de privilegios, ¿no? Porque no pagan ganancias, o sea, un montón de beneficios que el común de los mortales, como cualquier trabajador, no tienen, ¿no? Con lo cual es medio injusto ya de movida. La justicia es un poco injusta en este punto. Sí. Como que la Corte Suprema son la Corte Suprema, que son como los cortesanos la Corte Suprema de pollo sería nada, impresentable. La Corte Suprema actual es impresentable. Pero pienso en eso, ¿no? En la distancia que hay entre un ciudadana común y, digamos, eso, el impartir justicia. Si justamente en realidad o sea, no sé. Pero además justicia que se imparte 30 años después.
con Claro, el claro. caso del terrorismo de Estado. Claro, claro. O sea, eso no es justicia. Por eso en el programa anterior yo decía, Sturzenegger, si la justicia funcionara en los términos normales, después de la crisis del 2001, el megacanje, el corralito, 40 muertos, un presidente que se va con sus ministros en helicóptero, debería haber estado preso mínimamente. Pero no, como pasaron 10 años, la causa prescribió, dice. Pues, ¿viste? Cuando pasan 10 años, las causas prescriben. Entonces vos podés ser un criminal, pero si ya el tiempo del juicio, ¿viste? Con todas estas artimañas, que apelo con la CAM, ¿viste? Todos unos artilugios que tampoco los ciudadanos conocemos, salvo que estudies abogacía o estés interiorizado en cómo es el funcionamiento, un montón de trapizonadas para que en realidad nunca haya justicia, salvo cuando les conviene, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, ahora esta semana van a meterle pata con condenar a Cristina Kirchner, ¿no? Claro, es una cuestión Que es una política. cuestión totalmente política y electoral, un juicio amañado, sobre todo el de vialidad, porque está probado que no tiene injerencia el presidente de la Nación en los presupuestos de una ruta. Ni siquiera yo, que soy constructor, te digo, en todas las provincias, el que gana la mayoría de las licitaciones es la constructora de esa provincia. ¿Por qué? Porque tiene el personal ahí, porque tiene la logística, porque tiene la infraestructura. Una empresa constructora de Jujuy no va a competir con Lázaro Báez. Con esto no quiero decir que Lázaro Báez sea un buen muchacho. No. Lo que quiero Claro. decir que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y en este caso creo que ese juicio en particular está teñido de intereses políticos y electorales en este caso, ¿no? Me gustó lo de mezclando todo con todo lo que me decías de pedir, porque bueno, es pedir plata y bueno, podemos hablar del Fondo Monetario y otros parecidos, pero también es de pedir, solamente pedir. Sí, yo en realidad pensaba cómo ejemplificarlo. Che, Pablito, mira, vos que tenés guita, ¿vos no me prestarías un poco de guita? Porque yo con mi familia queremos hacer el estacionamiento del cuartito de las herramientas y nos falta plata. Vos decís, dale, te la presto con cierto interés, como todos los prestamistas siempre hay un interés. Bueno, Pero resulta que vos tenés un amigo que nos presenta que se cobra una comisión. Viste, se lleva una tortita porque me presentó a Pablito que me va a prestar la guita. Ahora resulta que yo agarro la guita, no le digo nada a mi mujer, ni a mis hijos, ni a nadie. Y en realidad pienso que ahí empiezan dos caminos, la mala praxis o la mala fe. ¿Cuál sería? La mala fe, yo soy un trucho, en realidad utilizo esa guita para jugar en el casino, viste, que compro criptomonedas, estafo a 40, mando mi guita a una empresa offshore como hace Caputo, o la mando a alguna isla paradisíaca, paraíso fiscal. Y si no, también puede ser la mala praxis, ¿viste? Yo digo, no, bueno, me juego un truquito con los pibes del barrio, gano un poquito más, en vez de al estacionamiento le pongo chapa en vez de cañizo, resulta que pierdo la guita jugando al truco, al final, ¿qué pasa? No hice nunca el estacionamiento. Viene Pablito y me dice, che, ¿me vas a devolver la guita? Uy, sabés que estoy hasta la mano, perdí la guita jugando al truco, la otra se la llevó tu amigo, el de la comisión, yo no tengo un mango, mi mujer me echa de mi casa. Bueno, se arma un quilombo bárbaro. Esto es un poco así, fíjate, viste que yo te digo, hay cosas que tienen que ver con la historia y las matrices. Esta historieta de mangar guita empieza con la Junta Representante de Buenos Aires, que en el año 1822 sanciona una ley a pedido del ministro de Gobierno, que era Rivadavia, para pedir un préstamo a la casa Baring Brothers, que es una casa en Londres, Inglaterra. Entonces, bueno, entonces arman un consorcio, los amigos, arman un consorcio que integran 2 ingleses, 2 argentinos que van a Londres a negociar la guita. Bueno, esos nietos ya se llevan el 15% del préstamo. La casa Baring Brothers se lleva otro tanto
Y por las dudas, como la Argentina todavía no es la Argentina, sino que son las Provincias Unidas del Río de la Plata, no es todavía muy confiable como para prestarle un millón de libras esterlinas, así como así ya de antemano se cobra algunos intereses y hace algunos retornos, sería por el riesgo país que suponemos. Con lo cual a la Argentina llega casi la mitad de la guita que en sus objetivos iniciales era para hacer el puerto de Buenos Aires, fundar entre Buenos Aires y Carmen de Patagones, que era hasta ese momento la frontera hasta donde se le había podido ganar territorio a los pueblos originarios, y el agua corriente de la ciudad de Buenos Aires. Estas eran las obras que se iba a hacer con esa guita. Bueno, tengo una mala noticia, Pablo. No. El puerto de Buenos Aires se hizo 100 años... O sea, esa guita que llegó en cuentagotas, no llegó todo en plata líquida, sino con inversiones, que después entonces fundaron un banco para dar préstamos, pero que eran préstamos para los amigos, como el chiste que te dice de que la juego al truco. Después se llaman LELIC, se llaman LELBAX, cosas que nosotros ni entendemos, pero básicamente tienen que ver con la bicicleta, en el Día Mundial de la Bicicleta, con la bicicleta mundial, claro. Que estos niatos... ¿Qué? ¿Mover la plata, invertirla, reinvertirla? Sí, básicamente. Básicamente es eso, sí, sí. Por ejemplo, en la época de la dictadura militar, o sea, vos sacabas la guita, comprabas, con los dólares comprabas pesos argentinos y ponías plazos fijos que tenían, como por ejemplo en el gobierno de Albertos, un 110% de utilidad. Entonces yo tengo $100, compro pesos argentinos, lo pongo en un plazo fijo a un mes, me da el 110%, al mes tengo $200. Si el dólar está planchado, yo voy y me compro $200. Y así sucesivamente. Eso es va y viene, bicicleta financiera. Pero esta matriz, porque esta deuda que pide el gobierno de Rivadavia, que además después en 1826 él pasa a ser nuestro primer presidente constitucional, aún no constituida la República Argentina como tal, pero por eso el sillón de Rivadavia, ¿no? Él se va a Londres, a Francia, y se hace nombrar presidente de la River Plate Minen, que era una minera. Entonces, la deuda la pagamos enviándole lingotes de plata que salían de acá, de La Rioja, de las minas, para agarpar este préstamo que se terminó de pagar en 1904, o sea, 80 años después, y además no se pagó por valor 1 millón de libras esterlinas, sino que se pagó 8 veces más de lo que se había pedido. Y te recuerdo, ni el puerto de Buenos Aires se hizo en ese momento, ni se fundaron los pueblos, ni se hizo la obra pública, y ahí entramos en el otro tema, ¿no? De si uno pide guita, si es para obra pública, si es para mejorar la educación, la infraestructura, los caminos. Claro, porque ahí hay como no sé si no te digo una contradicción, pero hay como una cosa de vuelta, porque decir, bueno, mucha gente dice, bueno, está bueno, el Banco Mundial me presta algo, invierto en una escuela, ¿no? Vamos a lo básico. Pues decir, bueno, está bueno que acá que no hay una escuela, haya una escuela, digamos. Claro, pero por otro lado... porque en realidad en sí mismo, que vos pidas plata, si yo te pido, che, Pablito, me prestas 200 lucas que quiero hacer el estacionamiento, y yo hago el estacionamiento y yo me di cuál es mi producción, de qué laburo, cuánto puedo juntar por mes. Te digo, che, Pablito, te lo devuelvo en 4 pagos de 50 mangos. No está mal en sí misma la deuda. El asunto es cuando esa guita se la fuga, se la manotean primero los intermediarios, los Caputo. ¿Por qué digo Caputo? Porque Caputo fue empleado durante 15, 20 años del JP Morgan, uno de los bancos mundiales más importantes, del Deutsche Bank, era otro. Bueno, son los dueños de la guita. Y este tipo que está en el medio siempre de estas negociaciones, en los últimos 10 años,
nos endeudó primero con Macri con 45.000 millones de dólares y ahora con otro. O sea, es el tipo que más deuda ha tomado en la historia del Fondo Monetario Internacional, creado en 1952, creo. 1944, perdón. O sea, claramente la deuda genera una dependencia, ¿no? Y más si son estos tipos, si son estos de lo que estamos hablando, digamos, ¿no? Que después no es que puedo decir, por más que ideológicamente o pueda decir no la pago porque es como hacer. No, sobre todo porque además no la debe él. Él se va, él mañana se va a la Isla Man en un helicóptero con 4 amigotes, como se van al lago escondido de su amigo Joel Lewis. Tiene pista privada, aviones privados, magnates, jueces que los protegen, como a Sturzenegger, que nunca fue en Cana. Y a este también lo van a proteger. Pero mira, te leo una data a propósito de eso. Por ejemplo, cuando el gobierno da el golpe en el año 76, durante el golpe, la deuda de la Argentina en el 75 era 9.700 millones de dólares. Cuando los militares se van del poder, debemos 45.100 millones. O sea, la deuda creció 364%. Y si cuando empezábamos debíamos 320 dólares cada argentino, porque después eso lo debes vos, lo debo yo. Cuando se fueron los militares debíamos 1.500, o sea, 5 veces más. No sé, vos me decís dónde están las obras, bueno, yo qué sé, la cancha de River, ponele. Las canchas, los estadios para el Mundial, no sé en qué se gastaron la torta. Que es lo mismo que uno dice ahora, ¿y la torta que pidió Macri? ¿Dónde está? Sí, porque la pobreza cero no hubo, luz al final del túnel no hubo, brotes verdes en el segundo semestre no hubo, los que hubo se secaron, boludo. O sea, pareciera que nos toman un poco el pelo y siempre son los mismos ñatos. Porque, viste, cuando vas a la historia empiezan a resonar siempre el mismo nombre. Bullrich, Pinedo, Martínez de Oz. Martínez de Oz, que fue el ministro de la dictadura militar, su abuelito fue el que financió la campaña del general Roca para adueñarse de los territorios que no eran un desierto, como nos enseñaron en la escuela. Estaban habitados por innumerable cantidad de pueblos originarios. Sí, sí. Que además, inclusive, tan bastardeados hoy en día, integraron los ejércitos libertadores, San Martín para cruzar los Andes, para libertad. Nutrió a su ejército también con pueblos originarios que conocían los pasos, que conocían las quebradas, por dónde atravesar los ríos. Entonces, viste cómo la historia y todo tiene que ver con todo, ¿no? Porque empezamos hablando de la deuda, pasamos por la bicicleta. Y el imaginario social siempre es una deuda, si tienes una deuda hay que pagarla. Bueno, mira, en 1873 Avellaneda, después de pagar esa deuda, bueno, después se vuelven a endeudar, vuelven a ver la famosa generación del 80 con Mitre a la cabeza, va y pide 2,5 palos más. ¿Para qué? Para hacer la guerra contra el Paraguay, la oprobiosa guerra contra el Paraguay. Paraguay, que era una nación pujante, naciente, estaba fundiendo el hierro, la primer locomotora en Latinoamérica la hace Paraguay. Bueno, alianza, asusado por el Imperio Británico, que presta guita y asusa para hacer percha a Paraguay. Después se va Mitre, viene Sarmiento y también vuelve a pedir más guita y ya debemos no sé cuánto. No voy a abundar en cifras porque no soy un erudito en esto, simplemente quiero reflejar cómo funciona y para qué se usa la plata. La usaron para la guerra con el Paraguay, para comprar pertrechos. Además en Entre Ríos se sublevó un caudillo, López Jordán, contra el gobierno unitario de los porteñitos que manejaban la aduana. Bueno, había que sofocar, compramos armas, mejor estilo Patricia Bullrich, boom, vamos a cagar a palo a la sublevación. Y entonces resulta que el padre del Aula Sarmiento inmortal,
que siempre, viste, todos estos personajes tienen luces y sombras, porque no voy a desconocer grandes cosas que pueda haber hecho Sarmiento, pero se vanagloriaba de que la guerra del Paraguay la ganamos. Hay una frase, búsquenla, porque ahora con Google se puede buscar todo. Sarmiento se vanagloria de que ganaron la guerra porque mataron a todos los hombres paraguayos mayores de 12 años. Es padre del aula, Sarmiento inmortal. Y para otra perlita del amigo Sarmiento, al Chacho Peñalosa, que no era un montonero, un caudillo revoltoso acá en La Rioja, acá nomás, cerquita del Valle de Tras la Sierra, oriundo del pueblo de Olta, lo persigue, lo acorralan, lo manda a degollar, pone la cabeza en una lanza y la expone en la plaza pública de Olta. Búsquenlo, es un pueblito acá a 350 kilómetros. Entonces, bueno, está complicado el asunto de cuáles son los ejemplos que debemos tomar, cuáles son los ejemplos a seguir, porque esto nos va a llevar después a, y esa va a ser para el próximo martes, a la famosa grieta, a de dónde viene tanta odio y tanta violencia. También hay una matriz que viene desde el día que en alta mar Mariano Moreno aparece envenenado, o nuestro primer presidente constitucional, antes de ser la Revolución de Mayo, ¿a quién pone? A Cornelio Saavedra. ¿Qué era? Potosino, o sea, nuestro primer presidente es boliviano. Ahora que hay tanta incono con los migrantes y tanta que hay que echar a los bolivianos, que vienen los bolivianos, que vienen los migrantes, que hay que echar a los migrantes. Primer presidente que tuvimos cuando nos independizamos de España el 25 de mayo de 1810 es potosino, Bolivia, que después termina en poquitos años, que esa es otra cosa para mirar, como todos nuestros héroes que en la escuela ensalzamos, y el padre de la patria, el creador de esto, se mueren en la pobreza, ninguneados, perseguidos, presos, todos, Castelli, Belgrano, Cornelio Saavedra creo que preso en Mendoza, una cosa para revisar y para ver, de entender de dónde viene, porque si no parece que alguna vez fuimos felices, o que estas discusiones que siempre giran alrededor de cómo, qué nación, qué país construimos, cómo lo construimos, qué Estado, quién controla, quién no controla, parece que en algún momento estuvimos en paz y en armonía, y en realidad esa discusión tiene 215 años, nunca fue en paz ni armonía hasta el día de hoy, y todavía tenemos pendiente cómo la vamos a resolver. De eso se trata, ¿no? Pero entonces, volviendo ahí a esto de la deuda, ¿no? Digo, pensando hoy, ¿no? Por eso estamos hasta las manos. Estamos un poquito hasta las manos. Totalmente, no sé, embargados hacia adelante, digo, como fue siempre, ¿no? Pero digo, eso se sigue repitiendo y no hay sí, tenemos forma. Porque, tenemos varios default. Sí. Pues, se viene otro, decimos. Siempre tenemos la posibilidad de... Bueno, Néstor, cuando Néstor Kirchner agarra el gobierno en el quilombo del 2001, ¿qué les dice a los acreedores? Bueno, si a un muerto no le podés cobrar, o sea, que es más, todos estamos sabiendo, la guita que están pidiendo es impagable. Ellos lo saben, porque al acreedor no le interesa cobrarnos la plata. Ellos van a venir por vaca muerta. Saben que Argentina es un país en esencia rico. Rico porque, bueno, no es un páramo, un desierto donde no hay nada. Acá hay reserva de agua dulce, minas, oro, plata, gas, petróleo, 3.000 kilómetros de costa, alimento para... Gran paradoja, la Argentina produce alimento para 400 millones de personas y no logramos elegir, darnos un gobierno que pueda administrar de alguna manera, de modo tal, no te digo que todos estemos andando en Mercedes-Benz y fumando habano, pero que la gente no,
La Argentina no debería pasar hambre. Si es un país productor de alimentos, podríamos tener otras carencias, estar atrasado en la industria bélica, en la industria informática. Ahora, que la población argentina no pueda comer, o en las grandes ciudades tenga que revolver la basura para ver qué encuentra en un volquete, en un contenedor, es como un disparate. Alguien está haciendo mal la cuenta. Pero eso cualquier chico que se lo explicas, va a decir, pero si producimos alimentos. Y acá vamos desde huertas comunitarias en los municipios, mercados distribuidores cercanos a la gente. O sea, hay 200.000 ideas para tirar a la cancha y proponerle a nuestros gobernantes elegidos desde acá, desde el intendente Oviedo al gobernador Yayó, o sea, desde cada lugar chiquitito, irradiando hacia lo más grande, poder darnos otro tipo de organización. ¿Cómo vamos a resolver de que no nos quieran cobrar llevándose nuestro petróleo y nuestros recursos naturales? Está complicado. Te iba a mencionar, Avellaneda tiene una frase célebre, ¿viste? El presidente Nicolás Avellaneda, en 1873, dice, bueno, no. Y la frase es genial, porque semánticamente él dice, los argentinos no ahorrarán sed ni hambre para honrar y pagar la deuda. Pero no dice nosotros, dice los argentinos, ¿viste? O sea, muy loco, ¿no? Porque siempre la pagamos nosotros. Eso, como te decía recién, Caputo se va a ir en un velero a buscar la guita al offshore y a pasar la bomba a otro lugar. Hasta que le toque volver, esperemos que no. Bueno, Fede, tremendo. Bueno, gracias. Bueno. Gracias por estar acá. Siempre vos sabés que la esperanza es lo último que se pierde, o sea que este es para mí la no columna, y acá le mando un mensaje a la José, que después la escuché, claro, si lo vemos desde el punto de vista corporal, la columna es muy importante y la flexibilidad. José, agradezco que alguna vez me has dado algunas clases de pilates que han sido muy benéficas. Yo como constructor, hablando de la rigidez que tienen las columnas, que encima van enganchadas con encadenados, me parecía muy rígido hacer una columna y por eso propuse lo de la no columna. Y un poco es esta idea de no venir voy a hablar de la deuda eterna con 400 datos que no le interesan a nadie, sino darnos, Pablo, juntos un espacio de reflexión, de pensar cosas, de ver cómo está relacionada la historia con las cosas que pasan, que no son nuevas, que siempre hay un modus operandi, frase que le va muy bien a los delincuentes, ¿no? El modus operandi. Bueno, los ministros de Economía, los banqueros, los financistas, los dueños del casino que juegan a la ruleta financiera, tienen un modus operandi, tienen así un sesgo de delincuentes intrínsecos. Sí, lo loco que, o sea, no que está a la vista, pero digo, es un modus que se repite y a veces parece difícil eso, más también diciendo esto como volviendo más a lo cotidiano, ¿no? Como vos decís, bueno, charlarlo con tu vecino, con tu vecina, ¿no? Y tratar de que salga, no que salga a la luz, pero que pueda ser algo más cotidiano, que se entienda y no decir, bueno, y no pensar con dogmas, discursos cerrados, como hace todo el mundo. Pues. Yo creo, vos la otra vez me preguntabas qué hacemos. Yo creo que lo único que tenemos para hacer es hablar con el vecino. Esto que me decía, no, pero el vecino que votó a Milei, a mí, ¿sabe qué? Me importa tres bledos. Yo conozco muy buenas personas que votaron a Milei, las estafaron, otros que votaron a Macri, otro, y conozco de uno y otro lado, gente que es buena gente, hermosa gente y gente que es una porquería. Entonces yo lo que creo es que hay que hablar, ¿viste? Tenemos que hablar en el almacén, vamos a comprar a los de chamullo, vamos a pasar los chivos. Vas a la pulpería y hablás, vas al chamullo a comprar carne y hablás, y hablamos, che, ¿cómo la ves? ¿Qué te parece? Yo el otro día vino mi proveedor de gas también.
mi querido Felipe. Y le decía me dice, vos competís con Ricky, vos el más antimileísta de Villa La Rosa. Le digo, no, lo que pasa es que yo digo lo que pienso, porque primero creo que hay que defender a ultranza poder hablar, ¿no? O sea, cuando nos empiezan a correr y que no podemos hablar, estamos en peligro, o sea, hay que hablar. Yo hablo y digo quién soy y justifico, porque tengo elementos para justificar, por qué pienso lo que pienso, por qué pienso que esto va a terminar mal, por eso que vos decías la otra vez. Si vos haces siempre lo mismo, no hay manera que salga bien. Si estás repitiendo una cosa que ya la hizo Martínez de O con los milicos, la hizo Menem, la hizo De la Rúa, un poquito zafamos con Néstor y Cristina, que me acomodaron ahí, le pagaron al FMI, después es todo al diablo, después y Macri hace lo mismo, son Caputo, Cavallo, Caputo, Cavallo, Sturzenegger, Bullrich, y siempre son los mismos nietos hace 40 años haciendo lo mismo. ¿Qué puede salir mal? Todo. Gracias, Fe. Te mando un abrazo, nos vemos, si Dios quiere, el martes que viene. De una. Acá La vamos a historia estar. sin fin.